Pues Raúl, muchas gracias por la oportunidad de charlar en esta tarde aquí rodeado de textos, de libros, que siempre me evoca a Borges en esas referencias que tiene de la importancia de lo que es un buen libro para la construcción del pensamiento. Como te he platicado, pues la intención es construir este centro de investigaciones, de estudios críticos. Creo que la crítica está por demás devaluada, o no hay tanta crítica hoy en día, no solamente en el derecho, sino en otras áreas del conocimiento. Y pues bueno, la intención es repensar el derecho, al menos en la sociedad en la que vivo, que es la mexicana, que sé que tienes gratos recuerdos de México precisamente. Hace unos días leía una biografía de Cortázar, en los últimos días cuando estuvo en Nicaragua, en donde estaba apoyando mucho los movimientos, sí. Exactamente, en contra de Somoza y diferentes dictaduras también en aquel entonces. Y él decía que era muy renuente a la fama, o muy renuente a la entrega de premios. Y tengo entendido por algunas crónicas que he leído de ti que también hay esa parte de comunión, de no impulsar la fama, lo cual se agradece hoy en día, donde parece que la gente está muy entusiasmada con lo público. Pero lo que sí recojo es esta trayectoria que he podido checar de ti, analizar. Hay un montón de actividades, mucho incluso me parece parecido a Galeano en cuanto a la multiplicidad de rubros en los que se han desenvuelto. Sí, distintos roles. Distintos roles. Que hay que asumir en la vida. Exacto. Por ahí escuchaba que en algún tiempo fuiste incluso voz de radio. Sigo siéndolo. Tengo un programa de radio en la Radio de las Madres todos los lunes a la noche. Lo solemos grabar los domingos, la verdad. Y tengo una columna con Cintia García los miércoles, también en radio. Es interesante. Bueno, la radio siempre me ha gustado, desde chico. Cuando era estudiante de Derecho trabajaba en la municipalidad, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y hacía microprogramas de educación sanitaria. Pero eso a mí me llama la atención porque eso permite de una u otra manera, por ejemplo, desde la actividad que has desempeñado en el Poder Judicial, evidentemente como juez o ministro de la Corte Suprema en Argentina o recientemente en la Corte Interamericana, un papel multidisciplinar, creo que te ha permitido de entrar a conocer lo social. Sí, también los años que hice política. Como diputado, sí. Exacto. Y de ahí la primera pregunta, leyendo un artículo por demás interesante que intitulaste como La globalización en las actuales orientaciones de política criminal, hacías una referencia a Galeano en cuanto a que no hacía falta ya perseguir un conejo o introducirte en un agujero para pasar el espejo. Exacto, el mundo al revés, sino que hoy en día basta con ver la ventana para ver ese mundo al revés. Pero creo que no todo el mundo tiene esa capacidad de ver el mundo al revés. Hay muchos que piensan que es lo normal. Sí, se confunden el espejo con la ventana y en consecuencia creen que lo que están viendo es la imagen invertida en el espejo. Exacto. Pero no, lo que están viendo es la ventana y la realidad del mundo. Exacto. Y la primera pregunta para ti, Raúl, sería ¿cómo es que tú lograste ver el mundo al revés y qué implica para ti el mundo al revés? Bueno, un poco hay cosas, pero son cosas existenciales y cosas coyunturales muchas veces, ¿no? En fin, qué sé yo, tendría que contar experiencias, cosas, pero en síntesis es un poco el mito de la caverna platónico, ¿no? Qué sé yo, cuando por cuestiones circunstanciales, no es que vos salgas de la caverna porque sos el gran sabio, sino que hay hechos o circunstancias de la vida que te llevan afuera de la caverna y después cuando volvés decís, estos tipos están viendo sombras. Ese es el asunto. Y bueno, no sé, no te puedo decir que haya un hecho concreto. Claro. Qué sé yo, la circunstancia de haber visto paradojalmente, ¿no? Decir, están todos locos, hasta cierto punto, ¿no? Es un poco eso, veo una cantidad de alucinaciones, una cantidad de ilusiones, o sea, de deformaciones de objetos, alucinaciones y creaciones de objetos, en la patología psiquiátrica, diría,
pero las veo en la vida corriente, ¿no? Sí. Y veo otros que viven ilusiones de mundo futuro, y la realidad creo que pasa por delante de unos y otros y pasa. Sí. Me hiciste recordar un poco que Foucault decía que para todo poder había un contrapoder. En ese sentido, ¿crees que lo que vivió la Argentina, y evidentemente tú, con la dictadura, llevó a que de una u otra manera tuvieras ese impulso de ver ese mundo al revés, de hacer algo distinto? En gran medida sí, en gran medida, y sobre todo en el ámbito del derecho sí, evidentemente. En algún momento me planteé en la dictadura de irme, esto ya es casi insoportable. Por más que te confieso, a mí nunca me amenazó nadie, estaría mintiendo eso. Pero vivía un poder judicial donde sin presión yo estaba en la Cámara Ordinaria, que se ocupaba de los ladrones, esas cosas, no en la justicia federal, que tenían cosas políticas, cosas que hacían a la esencia del poder, ¿no? No, esto era... Y sin embargo, veía una Cámara de Apelaciones, yo estaba en primera instancia, en un altillo, juez de sentencia, veía una Cámara de Apelaciones con un servilismo conservador, reaccionario, extremadamente reaccionario, diría que troglodita a veces, con sentencias insólitas, pero que no se las imponía a ningún militar. Realmente mentiría si nosotros estamos presionados. No es cierto, no es cierto. Te presionaba el contexto, te presionaba el monopolio de información, te presionaba que sabías lo que estaba pasando, te presionaba que te presentaban habeas corpus y quién lo tiene, no lo tiene nadie. Y bueno, los centros de detención clandestinos no salían en el diario, de modo que no tenía forma. Esa era la presión que se sentía. Entonces, eso, pero esta gente, ¿por qué procede de esta manera? ¿No? ¿Qué diablo tiene en la cabeza? ¿No? Sí. Sí, esa fue una experiencia dura, sí. Experiencia donde una cantidad de gente que si hubiese tenido que juzgarla las hubiera condenado, pero de repente viendo lo que hacían es como si se hubiese producido un terremoto, aparecía al lado de ellos abajo de la mesa. Sí. Entonces, ¿qué locura es esta? No, esa experiencia sí fue muy dura. Sí, me imagino. Yo había vivido un año en Alemania y, hacía 25 años que había pasado la guerra, y viste que los alemanes, cuando uno se sienta en una mesa de un café, si hay dos lugares, un lugar vacío, dicen en Schuldigung y se sientan. Y cada vez que veía a alguno medio veterano, decía, este debe haber estado. Pero esa sensación no la tenía en mi país, y cuando vino la dictadura sí la tuve. Sí. Sí la tuve. Y eso te marca, ¿sí? Hay un antes y un después de eso. Me hace recordar el análisis que hacía Hannah Arendt con precisamente todos los jueces o la gente en Alemania, y decía ella, había una banalidad, lo que detecto es una banalidad. La banalización del mal, ¿sí? Decía, no hay tipos que tengan orquestado una gran teoría, sino lo que yo veo es esa banalidad. ¿Algo similar? Algo similar, sí. Sí, con una superficialidad absolutamente grotesca, digamos, una incapacidad de análisis de la realidad total, y no te digo del derecho. Una manipulación, decir cualquier cosa, lo cual hasta ahora en alguna medida sigue en mi país, ¿no? Sí. El lawfare que se ha vivido en la Argentina, y el lawfare ecuatoriano, el lawfare brasileño, el nuestro, el de Bolivia, te da la pauta ahora de que se están usando sectores del Poder Judicial con distintos mecanismos, ¿no? En asociaciones ilícitas entre pseudoperiodistas, agentes de inteligencia y sectores del Poder Judicial. Sí. Jueces y fiscales.
en persecución política. Alicia C. Ruiz, la esposa del doctor Carlos María Cárcova, tiene un artículo muy interesante que tituló "Y todo lo demás", y justo decía eso, que nosotros a veces somos muy violentos con los alemanes en cuanto a hacer un análisis como si nosotros no participáramos de actos parecidos. Y ella lo decía que en el punto de que no hacemos un análisis o una disección de los límites éticos, jurídicos y morales que nos rodean. Sí, Alemania, ojo, lo que el genocidio que hicieron los alemanes dista de ser el único en la historia. Claro. Y dista de ser el peor también en el Claro. número de muertos. Hay otros. Pero tiene una particularidad, o dos, que encierra las características de todos los demás, las reúne las características de todos los demás genocidios, primero, porque acaba en un procedimiento fordista de tipo industrial, de producción industrial, de una producción de muertos. Sí. Y en segundo término, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista jurídico es que es el único genocidio racionalizado jurídicamente. Sí. Porque sí, vos podés agarrar, qué sé yo, Pol Pot en Camboya. ¿Qué hizo? Agarró los 300 jueces que había y los ahorcó. Pero de eso no podés sacar ninguna conclusión jurídica. Sí. Que directamente es una barbaridad, bueno, listo. Y después mató 2 millones de personas, una cuarta parte de la población. Bueno, pero que jurídicamente no podés sacar ninguna conclusión de eso. Pero la particularidad del derecho nazi, del 32 al 45, del 33 al 45, es que lo racionalizaron. Y entonces eso nos sirve, porque vos decís, bueno, cuidado, estaremos cayendo en alguna racionalización, es algo que te preocupás y que te preguntás siempre. Sí. Entonces tenés que mirar aquello y decir, a ver, ¿se parecerá a alguna de las cosas que racionalizaron estos tipos? Es esa la diferencia, no porque sea el peor de los genocidios. De acuerdo. No. Sí, tuvo esa característica, eso lo hizo más tenebroso, si se quiere, de producción industrial, pero bueno, qué sé yo, la colonización inglesa en África, entre peste y hambre, se llevó casi 20 millones de personas. De China con Tibet. Lo de Leopoldo II en el Congo, no sé cuántos millones se llevó, pero se llevó unos cuantos millones. Bueno, así podríamos seguir, te digo, sí. ¿No? Bueno, cuando vos recorres la historia de África, qué sé yo, 1 millón acá, 3 millones allá, 2 millones allá, 5 millones allá. Bangladesh, bueno, bueno, el genocidio armenio, qué sé yo, bueno, genocidio sabido. Y no es que sea el peor. Ponerse a discutir cuál fue el peor o el mejor de los genocidios es un absurdo. Bueno, sí, de acuerdo. Pero tuvo esa característica que para nosotros en el derecho es muy importante porque es el único que se racionalizó jurídicamente. Se hicieron teorías jurídicas para racionalizarlo. Nosotros no, nosotros lo hicieron listo. Sí, los crímenes de la razón. Me hace recordar que en algún texto Foucault, en La verdad de las formas jurídicas, menciona que no sabe, decía él, cómo el derecho venía trabajando de forma racional, principalmente con Beccaria, y después da un salto hacia algo que no terminaba él por entender en cuanto a la función de la pena, y se saltaron la parte racional y se fueron a la parte del utilitarismo de Bentham. ¿Estás de acuerdo con esa parte? Más o menos. Que se vende en nombre de la razón, pero al final más o menos. En el iluminismo convergen dos fuentes. Una racionalista, idealista, y otra pragmática, pero las dos convergen en el iluminismo. Bentham hasta cierto punto tenía fuertes elementos pragmáticos. Los otros eran contractualistas. El contractualismo extremo, bueno, llega con Kant, en fin. Bentham no era lo pragmático, pero los dos convergen ahí. Lo que pasa es que hay un momento de un control social en el norte, me refiero, ¿no?
que es el momento de la acumulación originaria de capital. Y entonces, ¿por qué? Porque sea por el lado pragmático de Bentham, o sea por el lado contractualista, contiene el ejercicio de poder punitivo. ¿Y por qué tenía que contenerlo? Y tenía que contenerlo porque había que contener el ejercicio de poder punitivo de la nobleza y del feudalismo para permitir que surja la burguesía. Y tanto el contractualismo como el pragmatismo son ideologías de defensa de la burguesía, de los derechos de la burguesía. Cuidado que estos tipos, la igualdad, la libertad, la fraternidad, muy bien para ellos, pero para los negros y los indios no, ¿eh? Sí, como en Haití, ¿no? Como en Haití, como con nosotros, como con los indios nuestros. Sí, sí. Ninguno de estos genios, salvo un siglo antes Montaigne, pero ninguno de estos genios se pronuncia contra el colonialismo, Sí. ni contra el esclavismo. Voltaire tenía esclavos, guarda. Sí. Bueno, contra el esclavismo sí algunos, sí es cierto, pero otros no. Y casi por razones de piedad, no por otra razón. No. Pero verán, el propio Marx habla de pueblos salvajes, el propio Kant habla de pueblos salvajes. Bueno, ahí hay cosas. Y después, bueno, hay un momento dado en que la burguesía, plum, llega al poder, se empodera. Se empodera la burguesía y entonces, bueno, ya tenía la sartén por el mango. Y ese festival de la libertad, igualdad, fraternidad, no, cuidado porque lo pueden usar los de abajo. Y entonces, ¿qué viene? Y viene el racismo. Por eso que creo que hay un momento que es el momento en que la legitimación, el discurso legitimante del colonialismo y del esclavismo llega a su máximo nivel de elaboración, que es con Hegel. La filosofía de la historia de Hegel es la glorificación del colonialismo. El espíritu alemán. El Geist, que nacía en Grecia y terminaba en él, naturalmente. Por eso, pero este es el discurso más fino de elaboración. De ahí viene una decadencia. Viene un reduccionismo biológico, sobre todo de Spencer, no de Darwin, le llaman darwinismo social, pero es Spencer. Y bueno, y eso legitima tanto. Ingeniero, ¿no? Ingenieros, Spencer sí, era ingeniero ferrocarriles, era. Sí, era un diletante total. Y eso legitima tanto el colonialismo como que hay que dejar morir a los pobres en la metrópoli. Porque, bueno, la selección natural se produce porque es la supervivencia de los mejores, y entonces los peores, que son los pobres que no saben salir de la pobreza, que son los indios y los negros que están allá abajo, y bueno, hay que ayudarlos a que sobrevivan los buenos y los otros se mueran. A que alcancen ese espíritu alemán. Incluso citaba en un... No, pero ese es Spencer ya ese es Spencer, ya ese es el bestia de Spencer, es una bestia cuadrada, ¿no? Diletante, ¿no? Y esa es la ideología positivista que ha cundido entre nosotros en materia penal, criminológica, hasta mediados del siglo pasado, y pasando mediados del siglo pasado incluso. Y por eso es más conveniente, que también lo has citado en algunos artículos, el quedarse con estas ideas hegelianas, kantianas, que entrarle a la complejidad como tal. Sí, hay algunas cosas que son las ideas kantianas y hegelianas, pero eso vos te referís a materia de pena y derecho penal. En general, en esta parte de no entrarle a lo crítico, de no poder observar esto del mundo al revés. No, porque bueno, el derecho penal tiene alguna particularidad sobre las otras ramas del derecho, que es que el civil, el laboral, el administrativo, etcétera, saben para qué sirve su sanción. Sí. Podrá tener alguna disidencia, en fin, pero más o menos. El penal no sabe para qué sirve la pena.
Entonces discuten teorías de la pena, ¿para qué sirve? Y cada uno dice, para mí la pena debe servir, para mí la pena debe servir para esto, para mí la pena debe servir para lo otro. Debe. Sí. Entonces, y conforme a ese debe se escriben los tratados. Y cada uno inventa su debe. Y sí, es cierto, algunos se ponen en, yo soy kantiano retributivo, otros yo soy retributivo hegeliano. Otros no lo dicen, pero son hegelianos últimamente. Entonces, sí es cierto, bueno, uno puede ser kantiano y sostener que la pena debe servir para retribución pura dentro de un estado ético kantiano. Sí. Uno puede decir que la pena cancela el injusto porque el delito es la negación del derecho, la pena es la negación de la negación y por ende la reafirmación del derecho, conforme al hegelianismo. La pena debe cumplir esa función, pero dentro del estado racional hegeliano. El problema es que no existe el estado kantiano ni el estado racional hegeliano. Sí. Entonces, estás alucinando un estado que no existe y te está pasando por adelante el estado de derecho que con todos los defectos, virtudes, etcétera, tenemos, más o menos de derecho, bueno, pero que son los estados en que tenés que sentenciar y en que tenés que imponer penas o habilitar penas. Entonces a veces me da la sensación de que a esta gente se le ha ido la mano en la dosis de ácido lisérgico, ¿no? Alucinan cosas que no existen. De la otra punta hay quien te dice, bueno, no, pero todo esto es un desastre, obviamente que esto no se puede cambiar si no se cambia toda la estructura social. Entonces tenemos que tirar por la ventana todo, esto es una superestructura, el derecho también, tiremos todo por la ventana también, y entonces vamos a ser todos felices. Y se ponen a pensar el mundo en que vamos a ser felices. Entonces, en esa otra posición, lo que te da la impresión es que alguien fumó demasiada marihuana. Tal cual. Entonces, sí, bueno, no creo que ninguna intoxicación sea muy buena, pero menos todavía lo es para teorizar el derecho penal. Sí. Entonces tenés que decir, bueno, no, tengo que habilitar penas en este estado que tengo, con sus virtudes, con sus defectos, con el modelo de estado que tengo, y ver para qué me sirve eso, qué es eso. Y ahí la pena es un hecho político, nada que hacerle, no. Pena en cada momento histórico persiguió a algunos y encubrió a otros, generó persecución selectiva y generó impunidad. La doble cara de la selectividad, ¿no? Nunca la pena te puede alcanzar a todo el deber ser, sería un desastre si toda conducta que debe ser penada fuese penada, se para la sociedad. Sí. No se puede realizar. Entonces es un programa demasiado astronómicamente enorme, con una capacidad operativa de agencias policiales, etcétera, penitenciarias, limitada, y se impone una selección. Y esa selección no es azarosa. Esa selección se maneja con estereotipos y recae sobre unos la punición, una sobrecriminalización, y hay una infracriminalización de otros. Sí. Es decir, punibilidad para un lado, impunidad para el otro. Eso es a lo largo de toda la historia. Nunca han sido siempre los mismos grupos, ni es lo mismo en el norte que en el sur. Claro. Pero bueno, esto que digo es una característica estructural. Después, en la coyuntura histórica va viendo quiénes son uno y quiénes son otros, a quienes sobrecriminaliza y a quienes infracriminaliza, ¿no? Y en ese mismo sentido, Raúl, ¿qué hacer recuerdo unas declaraciones que hiciste tú cuando, antes de entrar a ser ministro de la Corte Suprema en Argentina, en donde fuiste muy enfático en mencionar que sobre el tema de Corralito y sobre el tema de legitimar leyes de amnistía, no ibas a hacer o no ibas a participar en. Eso es realmente sorprendente, al menos en mi país, en México. Todavía hay una idea de el juez ausente de un aparente activismo, le denominan activismo social. El activismo judicial, sí. Claro. Sí. ¿Cuál es tu postura en ese? Bueno, hay un problema ahí que es el siguiente. No es del todo así, pero es gráfico lo que digo.
Respecto de garantías individuales, de derechos individuales, es bastante fácil disponer desde el Poder Judicial. Bueno, no haga esto. Esto que está haciendo es inconstitucional, no lo puede hacer. Es decir, le impones un no hacer. Sí. Pero respecto de derechos económicos, sociales y culturales, no es lo mismo. Porque ahí son omisiones del Estado. Sí. Entonces tenés que decirle, haga algo. Y le tenés que imponer decisiones políticas, de acción política. Ese es el que se llama activismo. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que le tiene que exigir el Poder Judicial a cualquier Poder Ejecutivo, Legislativo, es decirle, mire señor, de todo lo que es discutible en este ámbito, usted tiene que hacer algo. Lo único que no puede hacer es no hacer nada. Claro. Pero claro, puede que no haga nada, y entonces te ves obligado a decirle, haga esto. Sí. Bueno, eso es lo que se llama activismo judicial, pero si no lo haces, no tienen vigencia los derechos sociales, económicos y culturales. Y entonces sería una mera declaración de buena voluntad, ¿no? Sí. Una poesía, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo haces exigible? Y de esta manera, no te queda otra. Y es a eso lo que llaman activismo judicial. Sí, Boaventura de Sousa Santos lo ha manifestado muchas veces en este análisis que hace de lo que él denomina como justicia popular, en donde para él sí es necesario el tener aquella persona que va a analizar al otro que tenga un compromiso con el entorno. Es decir, que no se quede solamente Obviamente, un análisis cada cosa se da en un contexto. Sí, eso está claro. En la Corte Interamericana lo vas a ver que en casi todas las sentencias, muchísimas sentencias, se habla del contexto. Sí, pero todavía en el ámbito judicial, insisto, al menos en México, que es lo poco que conozco, hay todavía, no puedo generalizar por supuesto, hay jueces y magistrados que llevan a cabo esto, pero no es la gran mayoría. Hay una especie como de respaldo o idea de que el derecho en sí es objetivo, que no tiene una ideología, que es como si tuviera una esencia. El derecho a manifestación es un hecho político. Obviamente, es un hecho que emerge de un legislativo. Bueno, son políticos los que están haciendo las leyes. Claro. De modo que no solo cada legislación tiene una ideología que responde a una estructura social determinada, una determinada cosmovisión, sino que cada teoría jurídica, cada teoría de interpretación tiene. Vos traes, qué sé yo, acá lo que pasa es que a veces vamos a la aduana y sacamos teorías que vienen de la aduana y no nos damos cuenta que dentro del paquete viene una ideología. Exacto. Yo siempre digo que tenemos que imitar a los alemanes, no copiarlos. Pero el defecto nuestro es que los copiamos, no los imitamos. Te guste o no te guste, cada teoría nueva que traemos de Alemania refleja un momento y una ideología que corresponde a un momento de una dramática historia política alemana que en 100 años cambió del imperio, la revolución del 18, la República de Weimar, la ascensión del nazismo, el nazismo, la Alemania dividida en 4 pedazos, la Alemania democrática y la Alemania federal, la reunificación. ¿Qué te parece semejante historia? Dramática. Sí. Bueno, vos decís, bueno, Winding, qué sé yo, Winding, no, Carl Winding, el normativista. Winding era el teórico de los tiempos de Bismarck. ¿Por qué el derecho es válido? Porque sale del Estado, ¿no? Es un fascismo puro, después se reivindica en el fascismo eso. Después decís, bueno, el neocantismo. Y el neocantismo es producto de la República de Weimar, pero después hay un neocantismo nazi, que es el que trajimos nosotros, que responde a aquella época. Es decir, ahí en el neocantismo democrático, liberal de Weimar, tenés a Radbruch. Bueno, el otro tenés a Metzger. Después viene la reconstrucción alemana de la República Federal, Konrad Adenauer. Y el penalista de esa época es Welzel. Y después viene ya la Alemania más empoderada, socialdemócrata, que yo, Roxin.
Cada uno de ellos responde a una época. Sí. No. Buena o mala, no sé, bueno, eso es opinable como cualquier ideología, ¿no? Por supuesto. No digo que sean buenas todas, pero nosotros sí lo que tenemos que traer, las importamos como si trajéramos la sucesiva modelo de la Volkswagen. Entonces este es mejor porque tiene menos freno, gasta menos benzina. Vale, no es así. Cada uno tiene su contexto y ha respondido a un contexto de una época, un contexto ideológico y político, sin lugar a dudas. Un derecho apolítico no existe, eso es invento. No. Por mucho que se quiera vender de esa forma. No, y por mucho que los jueces quieran decir yo soy apolítico, yo soy objetivo. Mentira, vos sos hincha de un cuadro de fútbol o otro, de Boca o de River, y te gusta la protectora de animales o no te importan los animales. Sí. Qué sé yo, cada ser humano tiene una cosmovisión, y si hay un ser humano que no la tiene, que es aséptico, que es ideológico, que es apartidista, que es asexuado, y manden a un psiquiatra, pero no lo pongan de juez. Y hay muchos así. No creo. Creo que son tipos normales que esconden lo que piensan. Ese es otro problema. Claro. No creo, porque eso es una patología. Hay muchos que se creen así, o no están enseñando. Esa imagen, pero esa imagen es una imagen enferma, si alguien es así. Sí. No. De nueva cuenta, Foucault decía que como buen historiador que había reglas de verdad, evidentemente no creía en la verdad como tal, y eso permitía acercarnos a esto que has mencionado de los contextos. Pero hoy en día, desafortunadamente, por ejemplo, en las facultades de Derecho, vuelvo a hablar desde el lado de México, y me imagino que ha ocurrido algo muy parecido en Argentina. Lo narrabas hace tiempo también en Italia con la iniciativa Bologna. El derecho se ha tecnificado. Aquellas materias que pueden dar esto que has relatado están en peligro de extinción. Sí, bueno, no es solo. Yo creo que hay un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Reciente, décadas quiero decir. Creo que en las ciencias sociales está cundiendo un solipsismo raro, que es definirlas como ciencia conforme a un sistema de ideas. Ese sistema de ideas tiene valor de verdad en la medida en que no sea contradictorio internamente, es decir, en la coherencia interna del sistema, en la completividad lógica del propio sistema, sin incorporar ningún otro dato de realidad. Exacto. Eso lo tenés en el normativismo en derecho, algo puede armar por vía neokantiana más o menos lo mismo, pero también lo tenés en economía, con esto de la ciencia económica. Ya no se habla de economía política, sino de ciencia económica. Y que es, toda la tesis de los neoliberales, de Milton Friedman, y de Friedrich von Hayek, o de Ludwig von Mises. No, mi ciencia es esta y usted no me lo toca políticamente. Esto es una máquina que funciona así. No, mire que cuando la aplica a la realidad se va toda la miércoles. Eso corresponde a historia de la economía, pero no a la ciencia económica. Sí. Y si te vas a la sociología te encontrás con la sociedad es un sistema. Y tiene subsistemas. Y bueno, Talcott Parsons, la recepción de Niklas Luhmann en Alemania, Talcott Parsons en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te dejan afuera los tres? Porque hay algo, son varios, claro, pueden dejar afuera cualquier cosa ahora, pero ¿qué se preocupan en dejar afuera y en los tres no entran? Los datos empíricos de la economía. Sí. Ese es el asunto. Sí. Entonces, si vos querés arañar, está bien, yo creo como Foucault que no, la verdad no sé, pero te querés aproximar a la verdad, te querés aproximar a la realidad con un sistema de ideas, y siempre necesitas un sistema de ideas, y te vas a aproximar con un sistema de ideas esquizofrénico o idiota en el prístino sentido etimológico, de que está separado de la realidad. Nunca vas a arañar la realidad. ¿Y por qué? Porque estás desconociendo una dimensión de la realidad que es la dimensión económica. Sí.
que guarda, muchos dicen, bueno, entonces marxismo. No, es estúpido. Marxismo me podrá gustar, no me podrá gustar, etcétera, pero no hay ningún determinismo económico, no hay ninguna predestinación, no. Y no ser marxista no implica ser esquizofrénico. Sí. Yo no puedo negar en la realidad la ley de la gravedad. Eso no significa que sostenga que todo depende de la ley de la gravedad y que por la ley de la gravedad puedo explicar todos los fenómenos culturales. Sí. Claro que sin gravedad serían distintos, pero bueno, pero hay una multiplicidad de factores, ¿no? Bueno, si estoy ignorando la dimensión económica de los hechos, y estoy ignorando una parte de la realidad fáctica, ¿no? Sí. Importantísima. Sí. Pero esto, te digo, no es... esto es relativamente nuevo, este solipsismo en las ciencias sociales, porque fíjate que Beccaria, Sonnenfeld, Gaetano Filangieri, los hermanos Berri, todos estos tipos del iluminismo, Pellegrino Rossi, eran profesores de economía política. Sí. De modo que hoy sacar, en fin, por lo menos los padres fundadores, y eran premarxistas y eso, ¿no? Profesores de economía política. En sociología, bueno, qué sé yo, Weber, todos los padres de la sociología europea, todos incorporaban el dato económico. Sí. Max Weber, bueno, qué sé yo, todos. Y en economía, naturalmente que lo empírico lo tenés que tener en cuenta, no tenés una teoría de ver qué diablo pasa. En fin, yo creo que esto, no sé, el propio Keynes, bueno, incorporaba los datos, de modo que, no sé, este solipsismo de crear sistemas cerrados, esto es relativamente nuevo. Sí. Y es una forma de negarle carácter social a las ciencias sociales, sacarlas y tratar de falsear un fisicalismo, una reducción de la ciencia a la física, que no es auténtico, porque en la física las cosas son distintas. Sí, recuerdo mucho que haces mención de manera, no sé si seguida, pero lo he escuchado varias ocasiones, que habríamos que tomar en cuenta la segunda etapa de von Jering, con la lucha por el derecho social, claro. La primera etapa de... Sí, de Kampfrecht, claro. Exacto. No cabe la menor duda. ¿Cómo haces para llevar el deber ser al ser? Eso es una lucha. Y ahora, Raúl, yo observo, por ejemplo, esta hermosa biblioteca requiere tiempo de estudio, requiere tiempo de investigación. También en algún artículo mencionabas que quizá lo que más te gustaba o te apasionaba era eso, la investigación. Hoy en día el tiempo, incluso citando a Agamben, decía que si nosotros queremos comprender lo que era una cultura, debíamos entender la noción que tenía esa cultura del tiempo. Y hoy parece ser que el tiempo es algo que está marcado precisamente por la celeridad. Estamos rodeados de muchísima cantidad de información, creo que como nunca antes, al menos en el acceso, pero paradójicamente ese nivel de información es muy precario, se llegan a conclusiones muy superficiales. Para el estudioso del derecho, que es lo que al menos estamos analizando hoy en día, ¿qué hacer ante este fenómeno que día con día nos acorrala y que no nos deja indagar a profundidad? Es una suerte de censura que hay. Sí. Una censura que se establece por otro mecanismo, ¿no? No es que nos prohíban leer determinadas cosas, sino que la producción es tan grande y la información es tan grande que se vuelve inabarcable. Exacto. Entonces, en esa producción hay cosas que valen. El tiempo se pierde en seleccionar lo que es hojarasca de lo que vale. ¿Y cómo se disimulan las cosas? ¿Cómo es que se impide o se dificulta la lectura de las cosas que valen? Y es la vieja chanza del elefante, ¿no?
¿cómo escondo un elefante en el medio del... ¿Cómo escondes un elefante en la avenida Juárez? Y llenas de elefante la avenida Juárez. Sí. Y claro, bueno, ese es el método, ¿no? Entonces, sí, lo que perdés tiempo es en los Hojarasca, y hay una impulsión de la producción de hojarasca que resulta de la burocratización de la vida universitaria, ¿no? Vos, para ser profesor en Europa, y necesitas publicar por año 2 artículos en determinadas revistas que tengan registro internacional y qué sé yo. Ahora, la calidad de los artículos no sé cuál es, porque si tengo que producir 2 artículos, qué sé yo, a veces me encuentro en dificultades con cosas, qué sé yo, te piden artículos para libro homenaje, etc. Pero bueno, no es lo mismo que tener que producir 2 artículos donde uno puede mandar una conferencia, prescindir de citas, refritar algo que tiene escrito. Pero si eso te lo exigen para continuar una carrera universitaria y te están promoviendo que escribas cualquier cosa, y naturalmente que eso no va a ser, qué sé yo, la teoría de la relatividad de Einstein no serviría para eso, ¿no? Bueno, sí, hoy se pierde tiempo con eso, con eliminar hojarasca, pero bueno, nos acostumbramos a leer en diagonal también, ¿no? Bueno. Incluso con el uno lee algo y dice, bueno, a ver a qué llega. Sí, incluso con el concepto de producción, ¿no? Sí. Entra uno a una dinámica... Sí, tenés que producir tal número de papers, y bueno, y se mide por kilo, entonces la producción intelectual o académica o de investigación, ¿no? Sí. Se pesa. Ese es el problema. Y el tiempo, nosotros seguimos teniendo una concepción lineal del tiempo, que corresponde a nuestra civilización. Y mientras tengamos esa concepción lineal, vamos a tener una serie de dificultades. Otras culturas orientales tenían una concepción circular, las africanas tienen concepciones ondulantes o concepciones puntuales, nosotros tenemos una concepción lineal del tiempo, y en consecuencia eso hace que tengamos la venganza. La venganza es venganza contra el tiempo, decía Nietzsche. Estaba loco, hablaba con un caballo, pero bueno. Pero en eso tenía razón, Die Rache ist die Rache gegen der Zeit, es decir, contra el tiempo. Y sí, ¿por qué? Y me vengo porque lo que pasó, pasó y ya no puedo hacer nada porque pasó. Sí. Entonces, como cuando le das una trompada a la ventana con la que te golpeaste la cabeza y lo que tenés es romper también el puño. Bueno, la venganza es irracional, pero en el fondo sí, lo que tenemos es la venganza y la vamos a seguir teniendo como resultado de la concepción lineal del tiempo. Sí. Cuando Zaratustra se liberaba, ¿de qué se liberaba? Ahí del tiempo y de la venganza. Sí, ese gran Nietzsche en los últimos días en Torino. Y por ejemplo, creo que también esta parte de la celeridad en el tiempo nos lleva desafortunadamente a una pérdida de la memoria. Yo creo que es una de las estrategias grandes que se utilizan, o al menos de nueva cuenta en el sector, en la sociedad en la que me desenvuelvo. Es un riesgo el perder la memoria. Por supuesto, hay toda una lucha por conservar la memoria, ¿sí? Acá todas las luchas de las víctimas de la dictadura son una lucha por la memoria, ¿sí? Memoria, verdad y justicia es el lema de ellos, ¿sí? Los pibes hoy no conocen lo que pasó. Hace unos años se hizo una encuesta en Austria que protagonizó las 2 guerras mundiales de violenta forma, y nadie se acordaba muy bien contra quién se había peleado. Yo alguna vez en la Facultad de Derecho, qué sé yo, por preguntar alguna cosa, sí, pregunté, bueno, pero en la Segunda Guerra, ¿quiénes se enfrentaron? Inglaterra y Francia, me dijeron. Para un estudiante de Derecho. Sí. Qué sé yo, no es mi materia, por supuesto, pero bueno, una chance así para bajar los decibeles, recibo esa respuesta. Entonces, no, claro, por supuesto que hay que pelear por la memoria. Sí, y ¿Cómo se estaba diciendo de los genocidios? Sí.
Vos hablas de genocidio y sale genocidio nazi. Sí, claro, fue un genocidio horripilante, ya sé. Pero los otros se olvidan. Sí. Se olvidan. Bueno, caramba, el genocidio colonialista se olvida, todos los genocidios del colonialismo se olvidan. Bueno. Sí, Enrique Dussel, su compatriota, bastante arraigado en México, tiene su teoría de la ética para la liberación muy interesante. Justo decía esto también de la memoria, pero decía hay que tener esta posibilidad de saber hacia dónde lleva una decisión. Y lamentablemente, de nuevo, a veces esta asignatura no se enseña desde lo social o desde los efectos que tiene, sino desde una aproximación axiológica de la ética de las virtudes, que no deja absolutamente casi nada para la reflexión. Nada. Es como si todos fueran buenos y el deber ser automáticamente se convirtiera en ser. Exacto. Sí, la lucha del deber ser al ser se ignora. Y hoy, bueno, la prueba está que yo a veces me río. La vez pasada me consultaban algunos de la gente que está haciendo la Constitución chilena y yo les decía, mire, tengan mucho cuidado de sumar derechos, ya los tienen. Piensen en la parte orgánica, Sí. porque si no se van a quedar con la Constitución gritando en el medio de la calle y nadie le va a prestar oído para darle eficacia a eso, ¿no? Acuérdense de la diferencia de Kelsen. Una cosa es vigencia, otra cosa es eficacia, ¿no? La vigencia, bueno, el fenómeno, que la ley haya sido sancionada por la autoridad competente, todo eso, la norma emerge de autoridad competente, todo eso. Pero la eficacia es como... Sí. ¿Qué pasa en el orden real? ¿Quién la respeta? ¿Quién no la respeta? ¿Qué se cumple? ¿No se cumple? Bueno. Sí. Cierto. Y eso no se produce mecánicamente, no. El tránsito del ser al deber ser, del deber ser al ser, y es altamente complicado porque siempre vas a tener resistencias. Los derechos humanos están consagrados en todo el ordenamiento, en todo, el derecho internacional, en los derechos constitucionales, en cada constitución, sí, perfecto, y se violan todos los días. Bueno. Finalmente, Raúl, hace algunos días tuve la oportunidad de leer un texto de Massimo Recalcati, un italiano psicoanalista, que de manera bastante curiosa mencionaba que, incluso también citando a Sócrates, en esta parte de cuál era la labor que debería tener un docente. Y decía que, igual que un psicoanalista, decía, un docente no tiene por finalidad el contar o dar a conocer una información concreta, definida, sino acercar a los alumnos a un abismo de conocimiento, pero mantener el deseo por el saber. Igual que un psicoanalista decía él. No hay respuestas concretas, ni eslabones concretos donde se determina algo. Debe uno saber que está frente a un abismo, ¿no? Me parece que al menos mi experiencia contigo como escritor, sobre todo, que es donde te he seguido más, despiertas, o al menos yo alcanzo a detectar eso en los textos que tienes. No son respuestas concretas, sino que se abre un abanico de posibilidades. Mira, el avance del conocimiento siempre se dio reconociendo los errores anteriores de la ciencia, ¿no? De modo que uno tiene que tener conciencia de que lo que está enseñando tiene errores. Sí. Y decía este italiano que en Italia hay un examen, se llama Esame di Stato, que ayuda a los jóvenes a hacer una especie de análisis de la madurez. Ante un sínodo, el joven, el adolescente, se presenta para que pueda adquirir su propia voz. Pero dice que lo curioso es que uno sabe que esa comisión no, es inexistente en cuanto a que realmente no puede saber si uno es maduro o no. Y después hace un análisis en cuanto al derecho y dice, nosotros también debemos de saber que las instituciones jurídicas no pueden analizar realmente si alguien, por ejemplo, en materia penal es culpable o no culpable. Dice él, es una especie de ficción ante esto. No tanto. ¿Estarías de acuerdo con esa parte? No tanto. Es decir, una cosa es que yo pueda
Puedo decir, bueno, ¿para qué sirve la pena? No lo sé exactamente. No tengo idea. No porque no tenga ninguna finalidad, sino porque cumple demasiadas funciones. El poder punitivo es multifuncional. Al punto que algunas sí me puedo dar cuenta. No son las mismas en todos los casos. Pero en otras no me doy cuenta. El ejercicio de poder punitivo te puede hacer subir el precio de los inmuebles de un barrio, o bajar. Sí. O preferir un modelo de auto y no de carro y no otro. Bueno, eso es imprevisible, todas las consecuencias que puede tener la pena. Ahora, si más o menos fulano de tal mató a Mengano, si le dio 3 balazos, y en ese momento tenía más o menos conciencia o no, sí, eso lo puedo determinar. Sí. Y eso lo puede determinar mi abuelita también, ¿eh? Sí. Uno lo puede hacer con más técnica, pero otro no, Sí. con menos técnica también. Sí. Bueno, no sé qué se quiere decir, si lo que se me quiere decir es, bueno, pero usted cree que con esto resuelvo el conflicto. No, no lo resuelvo, que le diga. No, eso es cierto. Pero bueno, sí, eso sí. ¿Y qué se No, necesita? porque guarda, porque si no nos vamos a un mundo de ficción en que se defondó la realidad y nada realidad, ¿eh? Claro. Bueno. Claro. ¿Y qué se requiere entonces, volviendo a la primera pregunta de esta posibilidad de ver el mundo al revés en tu experiencia para poder desarrollar más la crítica en el derecho? ¿Qué podrías advertir que es necesario más en estos tiempos? Mira, primero hay que evaluar el número de cadáveres que se producen o que se evitan. Segundo, el número de dolor humano que se produce o que se evita. Y tercero, tratar de bajar todos los factores que incluyen eso. Es muy simple. Sí. Vos decís, bueno, ¿cuál es, no? Que la función de la pena y qué sé yo es la prevención del delito y la tutela. Mira, yo vivo en un continente donde hay una altísima mortalidad violenta. Y en algunos países policial. Sí. Y hay tortura. Y hay tortura. Sí. Tengo que bajar esos fenómenos. Sí. Y tengo cárceles que son campos de concentración. Sí. Que no previenen nada, sino que multiplican delincuencia. Totalmente. Bueno, y eso es la realidad. ¿Sí? Ah, no, a mí no me interesa porque yo hago mi cosa jurídica, qué sé yo. La policía hace lo suyo, el penitenciario hace lo suyo, y el desastre es que entras a una fábrica donde en lugar de fabricar chorizo, lo que sale después son, qué sé yo, cualquier cosa, papel secante, no sé.